Qué bien toca para Xavi, Xavi para Torres. Qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea Torres. ¡Chuta Torres! ¡Gol! Fernando Torres acaba de anunciar que se retira del fútbol profesional a tan solo unos días de que se cumplan 11 años de su famoso gol que dio a la selección la Eurocopa de 2008. Vamos a hablar con la redacción de AS para ver qué estaba haciendo ese día. Recuerdo que estaba en la redacción del País. En aquella época yo era director adjunto del periódico y todo el mundo estaba pendiente del partido. Para mí fue, bueno, pues un momento muy especial, porque ese día recuerdo que habíamos publicado una entrevista con el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que había causado mucha polémica, porque os recuerdo que estamos hablando de 2008, que es cuando la crisis, la gran crisis que hemos vivido en esta última década, comenzó a golpear duro en España, a pesar de que la crisis realmente cuando se inicia es el 2007, en agosto de 2007, con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Pero en ese momento ya la gente estaba convencida de que venía una de las peores crisis financieras, económicas, de la economía real, como luego se demostró. Y el presidente, en la entrevista que concedió al País, dijo una frase que utilizamos para titular, que era: es opinable que haya crisis, o la crisis es opinable. Y recuerdo que se armó un gran revuelo, porque todo el mundo acusó al presidente de no querer ver lo que estaba pasando en España. Y bueno, en ese día estábamos con ese asunto. Y creo que el gol de Torres nos hizo a todos olvidarnos un poquito de lo que se nos venía encima, aunque luego lógicamente no lo pudimos evitar y nos tuvimos que tragar quizá la crisis del capitalismo más importante que ha habido el siglo pasado, ¿no? Bueno, ese fue el momento que yo viví con el gol de Torres, estupendo, y un día cargado de repercusiones políticas por nuestra entrevista. Pues en el mismo sitio en que estoy ahora, pero en otra redacción, porque entonces la redacción estaba en la calle Albasanz. Y recuerdo que estábamos viéndolo todos el partido en lo que era la sala VIP, ¿no? Con unos nervios tremendos y pensando cuando marcó ese gol en que la cosa estaba casi hecha y el trabajo que se nos venía encima, pero que iba a ser hacerlo con un gran entusiasmo. Pues te digo, estaba en Santa Marta, que era un pueblo extremeño. Era al mediodía, una comida, una peña al Real Madrid. Yo les dije, oye, que juega España nada menos que una final de la Eurocopa. Por fin voy a ver un título, espero, español en vida, no la famosa 64, el gol de Marcelino, que yo ni había nacido. Y entonces estaba un veterano del Real Madrid, José Luis Peinado, Pepe Goles, y le dije a los de la peña, por favor, a las 4 tenemos que salir escopetados, que luego puede que haya algo de atasco para la vuelta. El partido a las 9 menos cuarto, quedan 5 horas. Pepe Goles además llevaba un coche estupendo, le sabe pisar, y vamos como una moto. Salimos que era 4 y cuarto, sí, 4 y cuarto. Y me dijo, tranquilo, en 2 horas y media por la de Extremadura, esto me lo hago yo, vamos, con la gorra. Vale, mejor, sigamos sobrados. Yo iba a recoger en casa a la mujer y al niño, que por entonces tenía Marcos, pues tenía 5 añitos, o sea, era un crío. Y ya estaba pintado con los colores de España, todo tal. Y le dije a mi mujer, tranquila, a las 7 estamos ahí, vamos con tiempo al periódico a verlo. Vale. Vamos 1 hora y pico, quedan 92 kilómetros para Madrid, o sea, íbamos como un tiro. Y de pronto hubo que frenar en seco porque la cola y el atasco llegaba al kilómetro 92. En ese momento eran, calculo, 6 menos cuarto de la tarde, o sea, quedaban 3 horas para el partido, pues me quedan 3 horas, pero es que eran 92 kilómetros parados, porque no es decir que iba retenido, parados. Yo me empecé a agobiar, digo, no me lo puedo creer. La primera vez en mi vida que voy a ver a España jugar una final de una Eurocopa, pues por supuesto en el Mundial ni lo habíamos sopesado, y digo, y que me vaya a pillar metido en un atasco. Bueno, pues Peinado se agobió tanto por mí el hombre, que como era conductor, fue bandeando entre los coches, cizajeando, la verdad es que hacía unas pirulas, legales, pero pirulas, para ir avanzando. Y bueno, un momento que ya era terrible porque era las 8 y cuarto, quedaba media hora para empezar el partido y estamos todavía a 40 kilómetros de Madrid. O sea, parecía una misión imposible. Bueno, pues de pronto hay un recoveco que a veces abre en la Guardia Civil en el carril contrario para el que se quiera meter si lo pilla. Tuvimos la suerte que estábamos justo en ese lado y se metió. Claro, solo el que se daba cuenta, el resto pasaban de largo. Bueno, ¿cómo sería que fuimos a toda la leche por el carril contrario? Los de al lado no miraban parados, acordándose de nuestros padres, nuestras madres, división de opiniones, y fue a tal velocidad que recogía a la mujer al crío y llegamos a las cuando iban 15 minutos de partido. O sea, lo asumo, me perdí el primer cuarto de hora.
Pero es que claro, el gol de Torres llegó en el 33 y ahí no acaba la gracia. La gracia es que mi amigo Manolete, que era un atlético, cuando era el minuto 25 así, bueno, yo voy tirando ya para que luego esta noche tengo el larguero y luego a ver si la atasco. Digo, Manolete, ¿qué atasco? Si está la ciudad vacía, si está todo el mundo viendo el partido, pero si para llegar a las 6 llegas en 5 minutos, te sobran 3 horas para que hasta las 12 el larguero. Bueno, pues ya que he hecho. Bueno, pues, él se fue y yo puedo decirlo, yo vi el gol de Torres, abrazó a mi hijo, a los compañeros de la pegando botes, ha peinado y se va con Manolete, lo vería en un autobús o no sé cómo lo vería. Yo vi el gol de Torres, fue flipante, reconozco que me olvidé por completo, me da igual que jugara que en el Atleti, en el Liverpool, era nuestro Torres, el gol que cambió nuestras vidas, porque nos volvió a meter en la dimensión del triunfo, y la verdad es que fue una gozada. O sea, que puedo decir que el gol de Torres lo vi por los pelos. Bueno, los pelos son que José Luis Penado conduce muy bien, y yo todavía no sé cómo salimos de aquel atasco de 92 kilómetros en la autovía Extremadura. Un milagro, pero vi el gol de Torres. Pues yo estaba en Viena. Había hecho la Eurocopa siguiendo a Italia hasta que los eliminamos en cuartos de final y ahí entonces me sumé al equipo de España y había estado por lo tanto viviendo en el hotel de los periodistas italianos, que me acuerdo que estaba en el barrio de Belvedere, y esa mañana había aprovechado para ver el Palacio de la Emperatriz Sisi, la verdad, y el Jardín Botánico de Viena, porque como el día de partido tenemos más tiempo, hasta que empieza el partido no hay mucho que hacer, pues tenía la Emperatriz lo que es ahora la residencia del primer ministro austriaco, que está en ese barrio de Belvedere junto al Jardín Botánico, y tengo unos recuerdos magníficos, no de ese día en concreto por supuesto, pero de esos días en general, sobre todo porque allí me enteré, estando acompañado por el entonces corresponsal del periódico, Alberto Cerruti, que iba a ser padre por tercera vez en Viena, en una cervecería en la calle Rembeg, comiendo codillo. Así que, ¿cómo me voy a olvidar de todo eso, no? Era una comida en la que estaba Alfredo Relaño, en la que estaba José Antonio Camacho y Alberto Cerruti y yo, estábamos los 4. Y luego del día del partido recuerdo eso, que aproveché para conocer el Palacio Schönberg, puede ser que se llame, que tiene una entrada por la misma calle Rembeg, que es donde estaba el Hotel Belvedere, que es donde yo estaba, que lo veía todos los días y pasaba por la puerta, pero nunca tenía tiempo, y ese día aproveché y lo estuve viendo, y de ahí me fui al Prater en metro, que el metro de Viena funciona de maravilla, además muy animado porque hay grandes músicos en el metro de Viena. Y fui al Prater a ver la final y me llevé la alegría de Fernando Torres. Por cierto, iba en chanclas, y Luis Aragonés, cuando me vio, le hizo mucha gracia al hombre, pero la llevaba porque hacía mucho calor y además llovía esos días y era más cómodo ir en chanclas que en zapatillas, que se te mojaban los zapatos, porque aquellos se secaban muy rápido, ¿no? Así que tengo un recuerdo magnífico, muchos momentos buenos de ese día y de todos esos días en general allí. Bueno, tengo que deciros que yo siempre trabajo en esos eventos, pero tenía una excusa, había nacido mi hijo, mi segundo hijo, el 14 de junio nació Hugo y España jugó contra Suecia, empezamos ganando, empataron y al final ganamos. Ese fue el primer partido de la Eurocopa de ese año, y recuerdo el partido contra Italia, los penaltis, que yo estaba dándole de comer a mi hijo y me puse tan nerviosa que tuve que dejar de darle de comer porque creí que se atragantaba, y en la final estaba con él en brazos también y con mi hijo mayor, que tenía 3 años, con la camiseta de España, y me acuerdo que fue una locura, y me acuerdo que siempre dijimos que Hugo llegó cuando España cambió su historia. Pues yo recuerdo que hicimos una cena porque estábamos esperando ya que llegara aquella final, porque era la primera vez, estábamos siempre con la maldición de cuartos, nunca pasábamos. Hicimos tranquilamente una cena, disfrutamos muchísimo, cantamos aquel gol como si no hubiéramos cantado nunca, y luego acabamos todos metidos en la piscina celebrando el gol. Pues yo, como en todos los partidos grandes, tenía 15 años de aquella y nos juntamos en casa, pues eso, a tomar algo, toda la familia, todos los amigos, y estábamos nerviosísimos porque luego España ha ganado mucho, pero en ese momento ese partido era histórico, era el partido de nuestras vidas, era desterrar todas las malas cosas que le habían pasado a la selección, y cuando mete Torres, que encima empezó en la carrera por detrás del defensa y cómo se cuela ahí y al final acaba metiéndolo, pues el gol que más habíamos celebrado en nuestras vidas hasta ese momento. Pues mira, yo tenía 17 años y había visto toda la Eurocopa con mis amigos en una casa que creíamos que era como talismán, ¿no? Porque nos había llevado hasta la final, habíamos ganado todo. Pero el día de la final mi padre me hizo un chantaje emocional, que era ver la final con él, porque era el primer título de España
que él lo iba a ver solo. Entonces renuncié a verla con mis colegas en la Casa Talismán, la vi con mi padre y luego ya fuimos a celebrar la victoria, claro, el gol de Torres. Luego fuimos a celebrar por las calles de Sevilla. Pues yo es que era muy pequeño, yo tenía solo 11 años, pero lo vi en casa con mi padre, que es un loco de fútbol, y mi hermano, que no le gusta nada de fútbol. Pero bueno, aún así, yo vivo en un pueblo muy pequeño y fue una locura. Me acuerdo que cuando ganamos la Eurocopa salimos de casa con el coche, dando vueltas a ver si había alguien en el pueblo, y mi padre pitando con el coche. Al final terminó quemando el pito y sí que había gente, había un montón de gente sobre todo en la plaza y en una rotonda que hay, que es una fuente, y nos metimos todos en la fuente a celebrarlo, todos juntos. Pues a pesar de que tenía 14 años, me acuerdo muy bien porque justo cuando finalizó el partido, todo el pueblo nos fuimos a una de las fuentes principales de allí, y los coches de bomberos de mi pueblo sacaron las mangueras y nos mojaron a todos, y todos allí juntos pues celebramos la Eurocopa. Y a pesar de que después la Rojita nos ha dado muchos más festejos, esa es la primera, sí te marca. Pues mira, yo estuve cubriendo la Euro de 2008 en Austria y Suiza, siguiendo a la selección de Portugal, pero como Portugal había quedado eliminada, tuve que seguir a Cristiano Ronaldo porque supuestamente ese verano fichaba por el Madrid. Y un impasse de esto que vine a España a cambiar maleta, ropa y a descansar un poco, pues coincidió con la final de la Eurocopa, y lo vi tomando cañas en un local de La Latina con unos amigos. Acabó la Eurocopa y yo volví a mi viaje por Europa siguiendo a Cristiano Ronaldo. Pues yo lo vi en casa con mis amigos y mi familia. Nos juntamos, yo creo que más de 20 personas. Y recuerdo que mi hermana, que era muy pequeña, cuando acabó el partido yo acabé llorando. Creo que es de las primeras veces que lloré con el fútbol, porque por el Mundial también me pasó. Y recuerdo que me miraba raro. Y sé que luego acabamos en la piscina todos, con ropa, que bueno, tampoco tiene mucho mérito porque hacía mucho calor, pero recuerdo eso, sí. Pues estaba aquí en el AS, estábamos en la sala grande viendo el partido y bueno, al final acabamos todos rompiendo a llorar porque claro, imagínate, era la primera vez que veíamos que España ganaba algo. Yo la Eurocopa del 64 evidentemente es que ni había nacido y bueno, fue un júbilo. Luego recuerdo que salimos del periódico y las fuentes que había por aquí que pasábamos con el coche estaban llenísimas de gente. Tenía a mi hermana en el campo, que además yo no pude ir a la final porque justo trabajaba y ella se fue de Praga a Viena. Igual nos hablamos por teléfono y ella estaba llorando, y nunca hubiera pensado que 2 años después celebraríamos un Mundial y 2 años después otra Eurocopa. O sea, para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida que recuerdo aquí en el AS, junto con la 8ª Copa de Europa del Madrid que viví en el campo. Son 2 sensaciones de ¡buah! Esto es la leche. Y encima vivirlo como periodista, o sea, lo que siempre soñé. Pues bueno, yo era muy pequeña, tenía apenas 11 años y como es normal, pues vi el fútbol en casa, con mi familia. Imagino que invitarían a algunos amigos porque era lo típico que siempre pues viene alguien a casa o vas tú a casa de alguien y nada, pues lo viví con la familia, en casa y después pues a celebrarlo como siempre, por allí por el pueblo, con el coche y banderas de España.